actividad mental, o sea, lo operatorio o la operación, la del pensamiento propiamente del ser humano, es abstracto, nos permite anticiparnos a la realidad. El pensamiento propiamente dicho aparece con la adolescente, de ahí su nombre operatorio formal. El pensamiento llamado también por Piaget hipotético deductivo. Característica principal: el pensamiento trabaja exclusivamente con razonamientos abstractos. No se necesita, como la etapa anterior, recordar o ver el fenómeno para poder analizarlo o razonarlo. Sencillamente podemos sacar conclusiones de pensamientos, es decir, conclusiones de otra conclusión o conclusiones de una propuesta de razonamiento, e incluso después de esta hacer nuevas conclusiones, ¿no?, sobre pensamientos. El pensamiento entonces ahora aparece a la enésima potencia y podemos por lo tanto ingresar al mundo de la ciencia y del arte, entre otros conocimientos más complejos, con la aparición del pensamiento hipotético deductivo, es decir, la etapa del pensamiento o de la inteligencia operatorio formal. Esto es un cambio cualitativo en el adolescente. Pero en los primeros años de la adolescencia, 11, 12, 13, puede ser 14 años, se caracteriza por la aparición, no en todos, no es estricto, en algunos adolescentes es más claro, en otros no tanto, un egocentrismo racional, es más relativo, ¿no? Entonces el egocentrismo racional, que incluye el egocentrismo racional, incluye la audiencia imaginaria y la fabulación personal. Entonces, dos tipos de egocentrismo racional. Aparece primero generalmente la audiencia imaginaria. Audiencia imaginaria. Se piensa, se razona de que somos el centro del grupo, de la gente, que todo el mundo nos está siempre juzgando, nos ve, nos percibe y nos juzga. De ahí su nombre, audiencia. La gente nos ve y nos escucha. Audiencia. Me imagino que yo soy no parte de esa, origino una audiencia. Esto, por ejemplo, se ve cuando el adolescente, en los primeros 11, 12 años, está muy pegado al espejo. A veces los adultos no quieren acordarse de esos años, pero están muy pegados a la apariencia física. Por eso también hay una moda teen o una moda de adolescentes, ¿no? Y muchos adolescentes también están muy pendientes de sus prendas, de su ropa, porque ahí vemos expresado la audiencia imaginaria. Piensan que todos lo ven y lo juzgan. Junto con la audiencia imaginaria, posterior aparece la fabulación personal. Fábula es una historia, ¿no?, fantástica, personal, sobre sí mismo. Esto se ve, por ejemplo, o la fabulación personal tiene que ver con que el adolescente tiene su propio punto de vista y ese punto de vista es el prioritario y el más importante para él. Como ya aparece el pensamiento formal abstracto, el adolescente lo utiliza para verse a sí mismo y origina esto contradictoriamente la audiencia imaginaria. En realidad se juzga a sí mismo con la audiencia imaginaria y cree que los demás también lo pueden juzgar así, por su apariencia física, por ejemplo. Y ocurre también con la fabulación personal. Por ejemplo, los adolescentes pueden decir que tienen todo el tiempo del mundo y sabemos que nadie tiene todo el tiempo para hacer, por ejemplo, sus proyectos personales. O cree tener la razón en un punto y nadie le hace cambiar Entonces, pero el adolescente se encuentra un medio que lo comprende, que no lo contraría, sino dialoga sobre los puntos de vista personales. Generalmente, entonces, el adolescente encuentra un medio educativo familiar
que se contrapone a sus puntos de vista por lugar de buscar más bien, ¿no?, un diálogo o coincidencias. Y entonces lo que se logra es un adolescente terco sobre su punto de vista, incluso sobre sus posibilidades personales, toma riesgos a veces impensados por la familia porque tiene fabulación personal de que él, por ejemplo, es como indestructible en algunas cosas o como que él ya tiene resuelto todo de antemano, cuando es eso imposible. Parte de la fabulación personal. Esto rápidamente termina a los pocos años en función de que el adolescente ingresa al mundo de los adolescentes, intercambia puntos de vista con otros adolescentes y se creía que por su audiencia imaginaria tenía un acné en su cara, que generalmente no los demás ni lo ven, pero él cree que es un acné que parece un homúnculo que ya va a crecer, que va a aparecer otra persona en ese acné. Cuando se da cuenta que hay otros adolescentes que tienen no solo uno, sino muchos más, y realmente muchos más grandes que el de él, comienza a terminar la audiencia imaginaria. Y igual que la fabulación personal, cuando el adolescente comienza a ver que hay otros adolescentes que también razonan, incluso mucho más ampliamente que él mismo, va terminando poco a poco la fabulación personal. De ahí la importancia de la interacción de los adolescentes, por ejemplo, en la escuela. Ahora vamos a ver que las etapas de desarrollo moral de Kohlberg. ¿Por qué el desarrollo moral lo vemos ahora? Porque en la adolescencia debería surgir una etapa del desarrollo que permite ya la formación de valores y una ética, tema que es muy controversial, muy discutido hoy día en educación y a nivel de toda la sociedad. ¿Cuándo deberíamos esperar a una persona capaz de tener una moral? Con la aparición de la adolescencia también aparece la etapa del postconvencional del desarrollo moral. Siguiendo a Piaget y a Kohlberg, principalmente este último, se tiene la teoría de las tres etapas del desarrollo moral. La etapa preconvencional, convencional y postconvencional. El niño sería preconvencional y la moral se basa en el premio o el castigo. Si le decimos a un niño, por ejemplo, de 7 años, mira, Pepito se subió al reposterio de su mamá con una silla, su mamá había dejado las galletas en un frasco al fondo de este lugar de la cocina. Pepito esperó que su mamá se vaya a la calle, se vaya a comprar al mercado, cogió una silla alta, subió, se empinó, quiso jalar este recipiente, pero se le cayó y se rompió todo en el piso, todo regado con vidrios rotos. Y le preguntas a un niño, ¿tú crees qué le dirías a Pepito? ¿Está bien lo que hizo o no? ¿Qué dicen los niños? 6, 7 años. Dicen, por ejemplo, todos se asombran y ponen gestos, uy, aún su mamá lo va a castigar, en su casa lo van a castigar, dirían todos. Y si le preguntas a un niño, ¿quién es el responsable? Directamente dirían, es Pepito. Pero si le preguntamos a un adolescente como ustedes, pregunto, ¿quién es el responsable de lo ocurrido? Seguramente muchos van a decirme que también la mamá o los adultos que no tomaron las previsiones para que Pepito no hiciera eso. Entonces, el niño solamente piensa en que si cometió algo que se ve con claridad, concreto, sería un castigo como el ejemplo que dimos. O si hace algo bien, requiere una recompensa. Entonces, la moral se basa, es bueno aquello que tiene recompensa, o no es bueno o es malo, en otras palabras, y por lo tanto merece castigo. Si se merece un castigo, es malo. Si se merece una recompensa, es bueno. Pensaríamos moralmente como un niño. Pero también hay la etapa convencional que se ve antes de los 11 años. Por ejemplo, un niño
o un preadolescente antes de los 11 años, en la niñez intermedia, por ejemplo, podemos ver la etapa convencional. Como vemos, aquí el término convencional es importante. Hay preconvencional y postconvencional. Convencional viene de convención. Convención significa acuerdo grupal. Llegar a una convención, por ejemplo, lo vemos cuando se acuerda, por ejemplo, en el Parlamento, una ley por convención. Teóricamente es por una discusión, por una conversación y se llega a un acuerdo y eso pasa incluso a ser tomado por la sociedad. Es una ley, como los derechos o una ley para, por ejemplo, pagar la luz o el agua un monto cada cierto tiempo. Entonces, es una convención. Entonces, la etapa convencional, aquí se internalizan los valores o la ética del grupo o de la sociedad o colectividad. Se hace lo que se acuerda grupalmente. Lo que la mayoría hace es correcto. Si a una persona le dicen, señor, ¿usted por qué paga los impuestos? Y esta persona responde, mira, yo no pagué el año pasado un mes y me pusieron una multaza. Por eso yo no dejo de pagar. Pago puntualmente, si no me ponen una multa. Este caso señala un tipo de ética preconvencional o convencional. Marquen en el chat. Me voy a inhibir de hacer preguntas tipo examen porque veo que no responden. No quisiera llegar a eso. ¿Qué marcan? Cuando se dice yo pago mis impuestos porque si no me ponen multa. Cuando digo, muy bien, ahí ya es pre, porque moral se basa en el castigo. Si no pago, me castigan. Preconvencional. Pero si la persona dice, mira, oiga, ¿por qué usted me hace esta pregunta? ¿No ha visto en el recibo? Acá dice claramente, le está la ley número 026365, que señala claramente que tenemos que pagar tanta cantidad de acuerdo al negocio que tenemos. Acá está la ley. Por eso yo pago mis impuestos. Cuando una persona razona así éticamente, sería no. Cuando digo lo pago porque hay una ley, soy convencional, estoy siguiendo la convención. Joven, ¿usted por qué ayuda a las personas a cruzar, a las personas ancianas a cruzar la pista? Porque así debe ser, pues yo soy lo máximo, yo hago lo correcto siempre, yo ayudo a los ancianitos porque así todo el mundo hasta me aplaudieron por un día que hice eso, me aplaudió toda una esquina de gente. ¿Ahí qué ética es? También es convencional, porque estoy haciendo lo correcto por lo que la mayoría sabe o me dice que es lo correcto, hasta me aplaude. Es convencional. Cuando una persona da un óvulo o da el apoyo, pero lo hace para que los demás lo premien o lo vean, que él está haciendo lo correcto porque así es y todo el mundo dice que bien, hay que hacer como él lo hace, es convencional. Está haciendo lo que los demás aprueban. Ese es convencional. Entonces, en la convención reina aquí en esta etapa. Hago lo que la ley dice, sería un resumen o un ejemplo concreto. En cambio, en el postconvencional, que arranca con la adolescencia, ya aparecen los principios morales, es decir, el sujeto propiamente, de forma individual, razona moralmente. Por eso también se llama, ¿no?, etapas del desarrollo del razonamiento moral. Razona moralmente. Su ética parte de un razonamiento basado en la abstracción, en principios universales. Entonces la persona asume individualmente principios valorativos, derechos humanos, justicia, libertad, etcétera, y eso define su razonamiento moral. Así, por ejemplo, si le preguntan a la persona, señor, ¿usted por qué paga sus impuestos? Y ésta responde,
Bueno, mira, yo cuando inicié mi negocio, ¿no? Comencé a pagar mis impuestos en una cantidad importante, pero recibí apoyo del ministerio. Me dieron una serie de préstamos para hacer mi pequeña empresa y yo reconozco que eso me ayudó mucho. Yo creo que también otros deben tener la misma oportunidad, por eso yo pago mis impuestos. Además, con esto también colaboro, ¿no? Para que el país, el Estado tenga con qué invertir. Ahí se impone un razonamiento individual. No lo hace por la ley ni porque es bueno o malo, porque hay una sanción, sino porque se cree firmemente, porque se responde a un principio universal, que es un derecho y una obligación pagar los impuestos, por ejemplo, por un principio universal. O, por ejemplo, defender la libertad de expresión como derecho universal, también sería parte de un postconvencional. Hay una película que habla de la vida de Martin Luther King, donde se ve que cuando él quiso salir a caminar por una calle del centro de Nueva York, en esos tiempos aquellos, estaba prohibido para los afroamericanos caminar por esa calle. Él fue, pero cuando estaba en camino, su propio grupo de gente le trataron de bloquear el paso y le pedían y rogaban que no lo hiciera porque se iba a meter en problemas y podían encarcelarlo. Le decían que no vaya. Y Martin Luther King le respondió, yo sí voy porque yo como persona puedo caminar por cualquier lugar independientemente del color de mi piel. Y los demás seguían diciéndole de que no porque se iba a meter en problemas. Su propia gente decía, te vas a meter en problemas, preconvencional. La ley está contra eso, convencional. El único postconvencional en ese momento era él mismo. Él decía, yo voy porque puedo caminar como persona humana por cualquier lugar donde se pueda. Y efectivamente fue y lo encarcelaron. Él manejaba ahí, por lo tanto, un principio universal de derecho personal para poder transitar. Pero a nivel psicológico hay otras cosas mayores en la adolescencia que el pensamiento o razonamiento moral postconvencional. También tenemos el tema de la búsqueda de identidad que hemos también tocado en otros puntos. Aquí, según Kohlberg, el adolescente debe resolver el conflicto de identidad versus confusión. Un ejemplo de adolescente que ha resuelto o está resolviendo el tema de su identidad es el postulante a San Marcos. El estudiante pre-San Marcos tiene claro dónde va y cuál es su identidad. Quieren ser profesionales sanmarquinos. Su identidad está prácticamente resuelta. En cambio, los que no tienen claro qué quieren ser, por ejemplo, ¿no? O profesionales o técnicos o qué sé yo, impera la confusión. Probablemente es el adolescente que en este momento no sabe qué hacer en el día, a qué actividad no dedicarse. Reina la confusión a nivel psicosocial. Sus roles no se construyen con claridad y puede haber problemas posteriores. Entonces, aparece el desarrollo de la identidad psicosocial, según la teoría de Erikson, de identidad versus confusión de roles. Confusión de roles sería el adolescente que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Tiende a perder el tiempo o a hacer actividades sin mayor fondo, sin ningún sustento. También hay características psicológicas generales, ¿no? Puede aparecer, no siempre el enamoramiento, hay una tendencia a esto, la inestabilidad emocional, cambios de estado de ánimo muy marcados a veces, ¿no? Valoración de grupo de amigos, mucho pone énfasis el adolescente a la opinión del grupo, influye mucho, sobre todo en los primeros años de adolescencia, el grupo, en la opinión de los adolescentes, incluso su opinión vocacional. Muchos adolescentes son muy, muy influenciados por el grupo ¿no? En términos vocacionales, cuando debería ser una situación más individual. Problemas de autoestima en algunos casos, en la medida de que hay inestabilidad emocional y la valoración de sí mismo pasa por los amigos, podría presentarse problemas de autoestima y en la autonomía. No hay mucha seguridad en sí mismo, así que los proyectos que toma
generalmente pueden ser abandonados repentinamente. No hay mucha seguridad, por lo tanto, en los adolescentes, pero no por una razón, digamos, de irresponsabilidad o de falta de criterio, sino por un desarrollo psicológico. Estas características pueden darse en mayor o menor medida en los adolescentes. Ahora vamos a la siguiente etapa, la adultez temprana, que abarca desde los 20 a los 40 años. Ojo, adultez temprana o juventud. ¿Cuándo termina la juventud? A los 40 años, según el ciclo vital, aproximadamente, de 20 a 40 años. Características. El desarrollo físico es el más pleno de todas las etapas del ciclo vital. Es la etapa en que hay mayor energía y resistencia física. Por eso es que los jóvenes profesionales, cuando egresan, asumen responsabilidades de trabajar en varios lugares a la vez. Físicamente lo pueden hacer, están en 2, 3 trabajos, incluso más. Tienen la energía y resistencia suficiente. Por ejemplo, a nivel cognitivo hay otro cambio, sí. El último cambio, ya no va a haber más cualitativos. El último cambio cualitativo a nivel del desarrollo cognitivo es la aparición del pensamiento postformal, posterior al formal, postformal o dialéctico. Es el pensamiento del adulto temprano. Incluye el hipotético deductivo del adolescente. Es decir, por eso es que el adulto puede estudiar con un adolescente porque tienen el pensamiento hipotético deductivo, abstracto. Pero hay una característica que no tiene el adolescente, que es la negación o la inclusión de la negación en su pensamiento. Es decir, por ejemplo, ustedes han escuchado que sus padres o hermanos mayores le dicen, ¿de qué te asombras? Si es así, tú tienes que continuar, no te preocupes. En cambio, el adolescente se preocupa, se reconcentra, no acepta, porque el adulto sabe de que se pueden dar cosas que no coinciden con mi punto de vista. El adolescente es muy principista, dice, no, eso es malo, no es ético, no hay que hacerlo. El adulto, ¿qué dice? Mira, tú no lo hagas, yo no lo hago, los demás que lo hagan, pues es su problema de ellos, yo no lo hago. Resuelve entonces, incluye en su pensamiento la negación. Así, por lo tanto, si el adolescente dice A es igual a B y B es igual a C, ¿qué le dice el adulto? Bueno, tienes razón, A es igual a B y también B es igual a C. Pero ¿sabes qué? Diría un adulto, no siempre. A veces A puede ser igual a L, a M o a X. No siempre se dará como tú lo piensas. Por lo tanto, el adulto joven puede incluir su propia experiencia y sus vivencias positivas y negativas y las incluye en su razonamiento, que tendría la forma de la dialéctica de los griegos de tesis, antítesis y síntesis. Incluye la negación. Bien, el adulto temprano, a nivel psicosocial, aparece la pugna entre las fuerzas de la intimidad versus aislamiento. Ya el adulto joven, hasta los 40 años, está en condiciones de mantener una relación interpersonal con su pareja, por ejemplo. A veces es relativo, esto no quiere decir que no hayan jóvenes, digamos, solteros, pero la tendencia natural, la tendencia psicológica es a tener capacidad de compartir con otra persona íntimamente, es decir, compartir su vida. Y habría esa lucha entre la intimidad versus aislamiento. A veces ocurre que el joven, por ejemplo, se hace cargo de sus padres y eso
es suficiente para que su intimidad se mantenga, ok, ¿no? Compartiendo con sus padres o hermanos. Es el tío soltero o la tía soltera. No quiere decir que sea negativo, es una posibilidad también, pero está compartiendo su intimidad con su familia. Hablamos de la intimidad del aislamiento, o el aislamiento, que sería la parte negativa, que se puede imponer, ¿no? Un adulto, por ejemplo, voy a poner un caso tipo examen, ¿no? A los 45 años, José ingresa a su casa y le dice a sus padres: papá, mamá, te presento a mi amiga. Pregunto, ¿podemos decir que el caso señala que la persona ha resuelto su intimidad versus aislamiento? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Aló, 45 años acuestas. Papá, te presento a mi amiga. Por favor, pues 45 años ya no. Eso está bien para un adolescente. ¿Qué tendría que decir a esa edad? Mira, te presento a mi novia, me voy a casar, qué sé yo, pero que te presento a mi amiga, por favor. Y eso no, ahí hay una contradicción que nos podría señalar más un tema de que aún no resuelve o podría comenzar recién a resolver su problema de intimidad. Te presento a mi amiga para un adolescente, no para 45 años, por favor. ¿Se entiende? No, por ahí esa es la idea. Entonces, el resolver el conflicto que me estamos mencionando, en la adultez temprana, intimidad versus aislamiento. Se impone la intimidad. En la adultez intermedia, de los 40 a los 65 años, de los 40 a los 65 años, por lo tanto, la adultez avanzada la vemos más bien, la adultez avanzada la vemos a partir de los 65 años en adelante, la senectud. La adultez intermedia, de los 40 a los 65 años, se caracteriza a nivel del desarrollo físico como un declive progresivo a nivel físico. Comienza con el deterioro de la agudeza sensorial. Los que usan lentes tienen que usar lentes de mayor medida cada vez. Eso es algo incluso biológico e irreversible. Ya entiende, aquí se entiende por qué el éxito de los oftalmólogos con la adultez intermedia. Tendrá que comprarse lentes. Pero también a nivel auditivo, ya se explica por qué hay el negocio de la venta de audífonos. Se pierde sobre todo la sensibilidad de tonos agudos, de los tonitos finos, sobre todo para los que tienen oído musical. Se ve, por ejemplo, cuando ya no perciben esos detalles de las melodías que les gusta. Con un audífono se recupera. Pero también la coordinación muscular se hace cada vez más torpe en general, ¿no? No hay la agilidad del joven. Y se inicia sobre todo el climaterio, ¿no? Ya no va a haber más, ¿no? Por ejemplo, ciclo menstrual en las damas, y también en la versión masculina, también vamos a ver, aunque en los varones, como dice el dicho, la procesión va por dentro, ya que no se ve con claridad externamente, como en el caso de las damas, con su climaterio, pero sí con los adultos intermedios, ¿no? Es importante ahí el apoyo también médico para ambos en el desarrollo físico. El desarrollo cognitivo, ya no va a haber más cambios cualitativos, sino más bien hay un desarrollo de las habilidades cognitivas en el sentido de la memoria, de las aptitudes que pueden mostrarse y aplicarse en toda su expresión. Pero no va a haber nuevos cambios, nuevas etapas. Solamente hay un desarrollo, digamos, cuantitativo. Mejora el razonamiento técnico o en la profesión, mejora las habilidades que exige la carrera o la profesión, ¿no? Y hay un desarrollo muy importante en este sentido, a nivel cognoscitivo. A nivel del desarrollo psicosocial, según Erik Erikson, el conflicto pasa por el de la generatividad versus estancamiento.
¿Qué cosa quiere decir esto? De que si el adulto ve que no ha generado una nueva generación, ¿no?, adecuada, se puede sentir estancado. Por ejemplo, si tú crees que tus padres quieren que tú ingreses, sí o sí, no eres muy acertado. Lo que tus padres quieren es que tú hagas lo mejor posible, que realmente te esfuerces, que muestres tus posibilidades reales. Eso es lo que quieren tus padres. Ellos se enteran que tú haces lo mejor posible para ingresar, ellos van a estar bien. No esperan que tú ingreses sí o sí. Ellos son conscientes de que el examen de San Marcos es difícil, pero, por lo tanto, si más bien ven que tú pierdes el tiempo, no te esfuerzas o cosas parecidas, podrían sentirse estancados como padres. A eso se refiere el conflicto generatividad versus estancamiento. El padre tiene que ver, los padres tienen que ver que su prole, sus hijos, son generativos, son productivos, son gente que tiene potencial y que los va a desarrollar. Eso es lo que quieren ver los adultos. Por eso, de sus descendientes o de la siguiente generación, en el tema del conflicto generatividad versus estancamiento. Cuando vemos a un adulto deprimido a esta edad, probablemente se esté diciendo por qué mis hijos no están superándose. La adultez avanzada o senectud, desde los 65 años, 65 años, hasta el último día de nuestras vidas, la adultez tardía o avanzada, también llamada senectud, ojo, adultez tardía, avanzada o senectud, desde los 65 años en adelante, se caracteriza porque se amplía, ¿no?, el declive del aspecto físico. Las capacidades sensoriales van desgastándose con mayor fuerza, ¿no? Y a mayor, ¿no?, búsqueda de lectura o de audición, ¿no?, más bien se encuentran fracasos y hay que buscar apoyo. Pero no quiere decir esto de que el anciano va a quedar completamente desvalido. Si tiene un apoyo general a nivel médico, por ejemplo, y su nutrición principalmente, y los cuidados que toda persona debe tener a esta edad, puede ser un anciano saludable. Si se manejan sus dolencias, no sería un apoyo en salud, tendremos un anciano físicamente, ¿no?, adecuado. A nivel cognitivo, decíamos ya no va a haber más cambios cualitativos, pero en la ancianidad lo que se presenta es a veces no en todos los ancianos, una óptima presentación de la inteligencia cristalizada. Es decir, es cuando el anciano nos da unos consejos que nos salvan la vida, entre comillas, a los jóvenes. Esos consejos que nos dan la luz. Es como que el anciano cristaliza a través de su inteligencia cristalizada sus experiencias individuales y las sintetiza dando un ejemplo o dando su opinión o un consejo. Entonces, se caracteriza, el anciano sabio se caracteriza por una inteligencia cristalizada, desarrollada. Donde tiene problemas el senecto es en la memoria a corto plazo. Es el principal problema de la ancianidad a nivel cognitivo. La memoria la memoria a corto plazo se lentifica. Por eso nos parece a los jóvenes, sobre todo, les parece que el anciano es muy lento, no son pacientes. En realidad, si tomamos cierto tiempo, vemos que simplemente es una cuestión de lentitud y encontramos que el anciano puede y tiene, de hecho, muchas veces todas sus capacidades íntegras intelectualmente. Solo la memoria a corto plazo se lentifica un poco. Por eso que todavía podemos tener a nuestros maestros sanmarquinos todavía dictando en clases, ¿no?, a pesar de su edad que supera los 75 años en la anterior ley, y pueden dictar porque tienen un desarrollo cognitivo adecuado.
y podemos todavía recibir las clases magistrales que ellos pueden dar todavía. El desarrollo psicosocial se caracteriza por el conflicto, según Erikson, en el conflicto de la integridad versus desesperación. Integridad versus desesperación. El anciano íntegro es el anciano que asume la edad y asume las responsabilidades y cuestiones que plantea la ancianidad. Pero cuando se desespera, cuando se siente solo, cuando no se siente, por ejemplo, a pesar de, por ejemplo, hay casas donde se pregunta, ¿y dónde está el abuelito? Está en su habitación. ¿Y dónde está su habitación? Está el último, en el último piso, al fondo. Es como que le escondieran al abuelito. No se toma en cuenta su opinión, no participa activamente en las actividades familiares, se lo deja siempre a segundo orden, y eso puede llevarlo, no hacerle caso, no aislar a nuestro abuelo, podría llevar a cierta desesperación. Por el contrario, cuando no se toma en cuenta su punto de vista, sus aportes, y se pone en acción un rol que él debe de jugar en la familia, tendremos a un anciano íntegro, porque él ve que se le toma en cuenta, que forma parte activa en las actividades de la casa y de la familia. De esa manera, un anciano al cual lo aislamos, no escuchamos y por lo tanto de alguna manera marginamos porque simplemente es viejito, podríamos estar creando las condiciones para que se deprima e inicie un proceso que según este criterio del desarrollo psicosocial podríamos llamar desesperación, según Erikson. Bien, hasta acá entonces, jóvenes, hemos revisado la adolescencia y la adultez, llegando a la adultez tardía o avanzada. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aprovechemos unos minutillos que tenemos. ¿No hay ninguna pregunta? Vamos entonces a aprovechar un problema tipo examen. Revisemos. En la clase de educación sexual, el profesor quiere que sus alumnos entiendan la diferencia entre los cambios sexuales primarios y secundarios en la adolescencia, por lo que le coloco un ejemplo a cada uno respectivamente. Indique la respuesta que describe los ejemplos correctamente. Entonces el profesor quiere poner un ejemplo de cambios sexuales primarios y secundarios en la adolescencia. Veamos. A. Ensanchamiento de caderas, ovulación. Ensanchamiento de caderas no es un cambio primario. No tiene que ver con la reproducción directamente. Hay adolescentes, damas adolescentes que no tienen necesariamente ensanchamiento de caderas, como otras que sí. Entonces, y la ovulación de hecho es primario, acá entonces está al revés, no es A. B. Producción de espermatozoides tiene que ver con reproducción, sí es primario. La ovulación es también primaria, por lo tanto no es el caso. C. Voz más grave. La voz más grave es cambio secundario y producción de espermatozoides primaria. No es. Tiene que ser cambio sexual primario y secundario. Maduración de genitales sí es cambio primario y vello púbico también es secundario. Entonces tenemos acá que es la D. Problema 2. Los cambios que se producen en el desarrollo humano
se aprecian en 3 dimensiones: física, cognitiva y social. Relacione correctamente lo referido a la dimensión física con sus ejemplos respectivos. Dimensión física con sus ejemplos respectivos: adultez temprana, intermedia y tardía. Adulteces. Dimensión física. Clara últimamente sufre de calores súbitos o sofocos y repentinos cambios de humor. Esto tiene que ver con el climaterio porque hay un cambio hormonal que anuncia el que está deteniendo se va a terminar las ovulaciones, es decir, la menstruación. Esto se da en la adultez intermedia. A2 o 2A. Puede ser la B, la C, la B o la C. La capacidad auditiva de Ricardo ha disminuido considerablemente. Esto lo vemos en la adultez tardía. 3B. Tenemos en B, 3B. José, por mejorar sus habilidades sinestésicas, logró una medalla de oro. Habilidades sinestésicas como, por ejemplo, en un malabarista, en un deportista, atleta. Eso lo podemos ver en la adultez temprana. Puede haber, puede mejorarse las habilidades físicas plenamente en la adultez temprana, sí, claramente. Adultez temprana, juventud. 1C, B, 1C. 1C solo aparece en la B y en la D, pero hemos visto que es la B entonces. Y hasta acá, jóvenes, les agradezco mucho. Hemos revisado hoy día el tema de las adulteces.